Buenos días para todos. Esperaré unos 5 minutos para que realmente estoy. Muy buenas tardes para todos. A las 15 daremos el coordinar, esperaremos a que sigan indicando. Muchas gracias. Screw 'em all, and then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel sitting out there, feeling so hard but too far away to hold me. You know I'm the one who put you out there, name in the sky. Does it ever get lonely? But too far away to hold me. You know I'm the one who put you out there, name in the sky. Does it ever get lonely? Thinking you could leave without me, leave without me. You know I'm the one who put you out there, and don't know why. Thinking you could leave. Safe and sound. What if we're hard to find? What if we lost our minds? What if we let them fall behind and never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars exploding
Bueno, muy buenas tardes para todos. Desde el Departamento de Comunicaciones de la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos APROCOP, les damos la bienvenida. Este webinar se realiza en consenso con el Comité Técnico Hidráulico de la Asociación. Los invitamos a ser parte. Para mayor información, contáctenos a través del correo comunicacionesaprocop@gmail.com o al número 302-289-3462. Repito el número, 302-284-93, disculpen, 302-289-3462. Por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas durante la presentación. El día de hoy tenemos el placer de presentar a la ingeniera Dina María Sastoque, directora técnica de Centro de Sostenibilidad, con estudios y maestría en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el área de construcción sostenible, desde la investigación y la consultoría. La ingeniera Dina María Sastoque nos expondrá sobre los mitos y realidades del consumo de agua en certificaciones en construcción sostenible. Les recuerdo que las preguntas se realizarán al final de la presentación, así que pueden ir realizándolas en el chat. Ingeniera, bienvenida. El auditorio es suyo. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Bueno, voy a compartirles mi pantalla y pues vamos a empezar respetando el tiempo de todos. Como les dice Jessica, las preguntas las dejamos hasta el final. Las pueden ir colocando en el chat y luego pues al final las tratamos todas. Bueno, perfecto. ¿Me confirmas, Jessica? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Este webinar, como les comenta Jessica, es sobre mitos y realidades del consumo de agua en certificaciones en construcción sostenible. Tiene el objetivo principal de contarles a todos, pues por supuesto, un análisis global de las diferentes certificaciones que actualmente en Colombia estamos manejando, qué está pasando en construcción sostenible a nivel del país, y estos mitos o realidades que existen asociados a la eficiencia en consumo de agua, que pues definitivamente junto con APROCOP vimos como una oportunidad muy grande detrás de este gran movimiento de la construcción sostenible y como pues desde los diseñadores, los proveedores y pues todo este gremio asociado por supuesto a la distribución y al manejo del agua, pues podemos tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta pues para estar como muy al día en este proceso. Entonces, el webinar está dividido en 9 temas, digamos que parecieran un poco largos, pero realmente lo que quiero es alcanzar a contarles diferentes temas sobre la construcción sostenible y sobre la eficiencia en agua. Entonces, lo primero que les voy a contar es muy rápidamente y de manera muy general, porque podríamos tomar un webinar completo sobre la construcción sostenible en Colombia. Pero el objetivo es pues contarles un poquito cómo estamos, qué está pasando, qué es la construcción sostenible y pues qué está pasando en Colombia con respecto a la construcción sostenible. Luego vamos a hablar sobre los parámetros de sostenibilidad asociados a la construcción, por supuesto de manera muy general, porque pues son bastantes parámetros, diferentes categorías, y pues la idea es que ustedes pues salgan de este webinar con un conocimiento un poquito general sobre la construcción sostenible, ¿cierto? Y luego vamos a hablar de cada una de las certificaciones que más está teniendo peso de momento en Colombia, ¿cierto? Las certificaciones que más proyectos están abarcándose en Colombia y pues que se está llevando a cabo. Y pues por supuesto también lo veremos de manera general y luego ya vamos a entrar a hablar un poquito de la eficiencia del consumo de agua a nivel pues de consumo interior, consumo de agua exterior, consumo de agua teniendo en cuenta lo que significa la medición del consumo de agua y cómo eso nos permite pues ser eficientes. Y luego hablaremos una mini comparación que vamos a hacer entre las diferentes certificaciones y el consumo de agua. Los diseñadores, los instaladores, ¿cierto? Los contratistas, que pues tienen como en duda pues siempre qué deben realizar o qué deben tener en cuenta a la luz de la eficiencia de agua y cuál es su rol dentro de un proyecto que esté llevando a cabo una certificación en construcción sostenible. Entonces,
El objetivo de este webinar es precisamente actualizarlos en eso, en qué está pasando en el país y cuál debería ser la realidad de su rol y cuáles son esos factores o aspectos a tener en cuenta en cada una de las diferentes opciones de eficiencia de agua para pues, realmente cumplir con las expectativas de los diferentes clientes, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero pues que quiero contarles es lo que es la construcción sostenible, la definición de construcción sostenible. Y básicamente pues la construcción sostenible es lograr implementar sostenibilidad dentro de las diferentes etapas de un proyecto de construcción, donde sostenibilidad la definimos como ser capaces de equilibrar, ¿cierto? Y de tener en cuenta que queremos disminuir un impacto ambiental o tener un mejor impacto ambiental. Queremos pensar en la sociedad, en las personas, en el bienestar y en la salud de las personas y queremos además garantizar que sea un proyecto rentable, una decisión consciente económicamente y que por supuesto pues, financieramente tenga sentido. Entonces debemos pues como contemplar estos tres parámetros, ambiental, económico y social, durante las diferentes fases del proyecto de un proyecto de construcción para realmente lograr implementar sostenibilidad dentro de la construcción. Es muy difícil realizar un proyecto de construcción solamente impacto ambiental. Y eso es algo, es digamos, un gran mito propiamente asociado a lo que estamos hablando, porque no es solamente disminuir impacto ambiental. Tomar una decisión sostenible o hacer una certificación en sostenibilidad implica que contemplemos no solamente ese aspecto ambiental, sino la salud de las personas. Nada más y nada menos lo hemos visto como el COVID-19 y demás nos ha cambiado la perspectiva de lo que normalmente diseñábamos en el proyecto de construcción, porque es muy importante contemplar que los edificios y los proyectos de construcción son para personas y pues asimismo deben garantizar la salud, pero de ninguna forma deben ir en contravía de la economía y de la rentabilidad de un proyecto. En ese sentido, pues es súper importante que siempre equilibremos estos tres aspectos durante estas diferentes fases de un proyecto de construcción. ¿Qué está pasando en Colombia a la luz de la construcción sostenible? Digamos que la construcción sostenible lleva implementándose en Colombia por más de 12 años, de hecho, en el que pues digamos que de alguna forma se ha dado un movimiento muy importante de la industria de la construcción y de todos los actores de la cadena de suministro de la construcción, desde diseñadores, constructores, consultores, proveedores, ¿cierto? Que buscan de alguna u otra forma alinearse a la construcción sostenible, a los parámetros de construcción sostenible. Eso ha llevado a que hoy en día Colombia sea el cuarto país en Latinoamérica con más proyectos en construcción sostenible. Tenemos actualmente más de 20 millones de metros cuadrados certificados en proyectos de construcción sostenible y hemos logrado certificar cerca de 1000 proyectos al día de hoy, todos basados principalmente en diferentes tipos de certificaciones, que justamente, pues sé que es lo que nos trae acá el webinar y justamente es lo que vamos a hablar, que están basadas en diferentes principios. Digamos que a nivel de la construcción sostenible, uno podría tomar la decisión de hacer un proyecto sosteniblemente y definir hacerlo sin tener que buscar una certificación. Sin embargo, estas certificaciones proponen un sello o una verificación de un tercero, bien sea el IFC, que es el creador de EDGE, la certificación EDGE que seguro muchos conocen, bien sea el GBCI, creador de la certificación LEED, o bien sea el Consejo, creador de Casa Colombia, o cualquier ente asociado a cualquiera de las diferentes certificaciones que hay en Colombia. ¿Cierto? ¿Cómo se han comportado estas diferentes certificaciones hoy en día en Colombia? Podríamos decir que a nivel de proyectos comerciales que no incluyen el sector residencial, los proyectos o la certificación que más proyectos tiene en Colombia es LEED. Definitivamente es la certificación que más proyectos ha logrado certificar en Colombia. Es una certificación que es creada por el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos.
y ha entrado con mucha fuerza a Colombia, cada vez, pues digamos que mueve un poquito más la vara de sostenibilidad y sin duda es una de las certificaciones que a nivel mundial lleva la batuta en cuanto a sostenibilidad. Edge, por su parte, cuando hablamos del sector residencial, es quien más proyectos logra tener en Colombia. Edge es una certificación que es creada por IFC, que es una entidad de financiamiento del Banco Mundial para países o para implementar construcción sostenible en países con economías emergentes. Ha tenido una gran fuerza en el sector residencial porque precisamente está diseñada con el objetivo de alcanzar proyectos o llegar a proyectos de gran escala y de gran volumen. Es por eso pues que Edge tiene una gran representación en el sector residencial hoy en día. Y Casa Colombia es una certificación no de tanta, digamos, peso actualmente en proyectos certificados, pero con una intención muy grande de implementar sostenibilidad en el sector residencial en Colombia, basándose en la sostenibilidad integral y digamos que buscando aplicar criterios grandes de sostenibilidad y buscando, pues por supuesto, que el sector residencial, que al final del día es de los que más representan el sector total de la construcción en el país, pues logre alcanzar grandes estándares de sostenibilidad y no solo de eficiencia, digamos, y ya lo van a entender un poquito más adelante cuando les cuente de cada una de las certificaciones. EDGE es una certificación 100% orientada a la eficiencia en recursos, en consumo de recursos, agua, energía y materiales, mientras que Casa Colombia lo que busca es tener la posibilidad de integrar diferentes factores de sostenibilidad. Existen además otras certificaciones que están teniendo un peso grande en el país, que cada vez están cogiendo mucho más fuerza y que seguramente en 3 o 4 años estaremos viendo muy representativas en el país, que tienen que ver con la salud de las personas, ¿cierto? Y pues esas certificaciones son Fitwell y Well, que básicamente lo que buscan es brindar mediante los proyectos salud y bienestar a las personas, más que la posibilidad de ahorrar recursos, de ser eficientes. Lo que buscan esas certificaciones es brindar espacios que sean saludables y que brinden confort a las personas. Ese es un poco el marco de lo que está pasando hoy en día en Colombia a la luz de las certificaciones en construcción sostenible, lo que hemos avanzado en construcción sostenible. Quiero contarles un poco lo que puede o lo que está pasando a nivel normativo y lo que pues digamos que ha podido darse en el país a nivel normativo asociado a la construcción sostenible. Digamos que nuestra política insignia a nivel de construcción sostenible o de edificaciones sostenibles es el COMPES 3919, que sale en el 2018 con el objetivo de dar las directrices claras a nivel gubernamental de cuáles son los criterios de sostenibilidad que deben tener las diferentes edificaciones y pues por supuesto qué rol de cada ente gubernamental debe cumplir para poder llevar a cabo la sostenibilidad de las edificaciones. Y nuestra historia, digamos, un poco a nivel de normativa en general, pues empieza con la primera ley que podemos asociar a construcción sostenible, muy clara y muy específica, es la ley 1715 de 2014, que es una ley que establece los beneficios o digamos que reglamenta muy específicamente las características y los beneficios y además las características legales que deben cumplir los proyectos que asocien con energías renovables o energías de fuentes no convencionales, que pues precisamente busque cualquier proyecto, cualquier persona, cualquier proceso. Digamos que es como la primera que enmarca el inicio de la posibilidad de empezar a pensar en eficiencia energética. Pero después de esta ley, digamos que muy asociado a el compromiso del país con el Acuerdo de París en 2015, ¿cierto? En 2015 Colombia decide aceptar el Acuerdo de París, decide ser parte del Acuerdo de París y decide como país proponerse metas de eficiencia en el que logremos reducir este aumento en la temperatura, pues, por supuesto, del planeta en contra del cambio climático, ¿cierto? De forma que podamos gestionarlo de manera adecuada. Entonces, a la luz de ese certificado o de ese cumplimiento y de esa firma de acuerdo, se propone la resolución 0549-2015, que esa sí es hoy en día la resolución que más establece criterios que asocien pues, lo que está pasando con la construcción sostenible. La resolución 0549-2015 es una resolución de ahorro de agua y energía, ¿cierto? Que busca establecer
ese mínimo ahorro de agua y energía que deben cumplir todos los proyectos en Colombia nuevos, todos los proyectos nuevos en Colombia, a razón de su licencia a partir de julio del 2016. Hoy en día esa resolución está vigente y es muy clara en establecer, pues por tipología de edificación, entre, pues por supuesto, viviendas, centros comerciales, hoteles, hospitales, cuáles son los requerimientos en cuanto a ahorro de agua y energía, y además lo discrimina por las cuatro zonas climatológicas representativas en Colombia. Entonces esta resolución hoy en día pues marca como el requerimiento específico que debemos cumplir en sostenibilidad a nivel de la construcción y abre además también paso a una resolución que pues quise dejar aquí la original, pero pues hoy en día está actualizada y es la resolución 463 de 2018, que es una resolución que se basa principalmente en los beneficios tributarios que se pueden obtener por tener eficiencia energética de alguna u otra forma en los diferentes sectores económicos, ¿cierto? Entonces, a la luz de la construcción sostenible nos abrió muchísimas puertas y definitivamente da un granito a la construcción sostenible porque a partir de esa resolución pues se establece la posibilidad de que quienes decidan llevar a cabo proyectos de construcción sostenible accedan a beneficios tributarios de exclusión de IVA y de reducción en renta por llevar a cabo prácticas, sobre todo de eficiencia energética, porque es una resolución que lo que busca de alguna u otra forma es que logremos pues establecer o cumplir con ciertas medidas de eficiencia energética que se relacionan definitivamente con el Acuerdo de París y con el objetivo de Colombia por reducir las emisiones que generamos, ¿cierto? Pero pues también da un beneficio importante cuando se certifica un proyecto en construcción sostenible. Digamos que abre la puerta a tener beneficios asociados a la envolvente y a las prácticas de eficiencia, que la única forma en que eso se pueda demostrar es mediante una certificación en construcción sostenible. Hoy en día esa resolución está derogada por la 196 de 2020 y definitivamente, pues, como les digo, es un hito en el país y va a seguir siendo un hito. Asociadas a esta normativa hay muchas más, hay normativas actuales de residuos, hay normativas actuales de calidad del aire, hay normativas actuales de economía circular, pero quiero contarles estas tres como los grandes hitos que de alguna u otra forma han marcado el camino de lo que hoy está pasando en la construcción, ¿cierto? Sostenible y pues digamos que hace parte de la razón por la cual este mercado se mueve también muchísimo actualmente. Entonces, ya para entrar un poquito a detalle de lo que implica la construcción sostenible, pues básicamente cuando hablamos de construcción sostenible, cuando hablamos de sostenibilidad integral, pues debemos hablar de por lo menos estos 5 parámetros que estamos viendo en pantalla. Uno, pues por supuesto el que nos trae hoy a la mesa y a este webinar es la eficiencia en agua, pero también con él la eficiencia en energía. Digamos que a la luz de las certificaciones en sostenibilidad, pues tanto el agua como la energía son supremamente importantes y resultan en un peso muy grande para poder obtener la certificación, de forma que si uno es eficiente en agua y en energía, seguramente puede obtener una certificación en sostenibilidad. Pero cuando ya queremos ir un poquito más allá, cuando definitivamente un proyecto quiere alcanzar la sostenibilidad integral y demostrarlo de manera pues representativa, pues debe buscar unos criterios adicionales. Y es empezar a pensar también en los materiales que se utilizan y en el manejo de recursos que hace el proyecto o que hace, pues, por supuesto, el desarrollador con respecto a la ejecución de su proyecto, qué hacen las obras, ¿cierto? Y esto es algo que para mí es súper importante contarles de la experiencia que tengo y es un proyecto de construcción sostenible no es sostenible si la construcción no demuestra esas prácticas de sostenibilidad. Pero además de eso, hay dos criterios fundamentales para lo que podemos decir que realmente es un proyecto de sostenibilidad y es la calidad del ambiente interior que asocia qué pasa o cómo está el ambiente interior donde están ocupando las personas los espacios y cómo la salud de las personas se ha afectado por eso. Y aquí entra el factor fundamental de la calidad del aire, que hoy en día seguramente todos somos muchísimo más conscientes teniendo en cuenta el COVID, pero pues la calidad del aire es determinante para nuestra salud, para nuestra productividad, pues para cómo funcionemos realmente al interior de un espacio. Pero además de la calidad del aire, es también la calidad de la iluminación,
la temperatura del espacio, ¿cierto? O sea, el confort térmico al interior de los espacios definitivamente marca un camino en cómo yo me voy a comportar al interior del espacio, ¿cierto? Entonces es muy importante este tema de calidad del ambiente interior, es un criterio muy determinante para la sostenibilidad integral. Y por supuesto, algo que no se puede dejar de lado es la localización del transporte. Cuando hablamos de construcción sostenible, no solamente es desarrollar un proyecto que consuma poca agua y consuma poca energía, sino que donde está ubicado va a brindar la posibilidad de que las emisiones asociadas al transporte de sus ocupantes, las emisiones asociadas a que los ocupantes deban viajar porque quieren ir a comprar el pan, porque quieren hacer el mercado, deban usar su vehículo particular para hacer ese tipo de actividades, eso es un proyecto que no necesariamente es sostenible. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad integral, debemos tener en cuenta estos criterios de localización, de transporte, de accesibilidad a zonas verdes, que por supuesto terminan en un total en reducir esas emisiones que genera un proyecto, que se asocian a un proyecto. Entonces estos son los parámetros de construcción sostenible que en general se basan en la mayoría de las certificaciones cuando las certificaciones son en sostenibilidad y no en eficiencia en recursos. Y eso es algo que voy a ser muy enfática en toda la presentación, porque sé que muchos de ustedes que están hoy acá, pues los trae es el tema de la eficiencia en agua, ¿cierto? Pero que quiero pues que de entrada lo que salgamos de este webinar es que tengamos muy claro los diferentes parámetros, porque no solamente es eficiencia en consumo. Listo, entonces ahora sí voy a entrar a contarles un poquito sobre las certificaciones. Como les digo, va a ser muy poquito porque quiero centrarme en la eficiencia en agua. Y si tienen alguna duda, revisar algo adicional, lo revisamos al final y profundizamos en el tema. Entonces, ¿qué es la certificación LEED? Como sus siglas lo indican, es una certificación en liderazgo en diseño energético y ambiental. Como les cuento, es una certificación creada por el USGBC, que es el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos, y que básicamente lo que busca la certificación es lograr establecer la sostenibilidad o los criterios de sostenibilidad que debe cumplir un proyecto de construcción que quiera demostrar o certificarse como construcción sostenible. Y busca hacerlo bajo 6 metas principales que se asocian directamente con el desarrollo sostenible, con los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas, pues digamos que a través del Acuerdo de París, y por lo que ellos consideran son las características o digamos los principales factores que hacen que un proyecto de construcción tenga un impacto. Entonces, lo primero, pues por supuesto, busca ir o mitigar lo que está pasando con el cambio climático, ¿cierto? De forma que como objetivo grande de la certificación, lo que queremos es tener proyectos que aporten menos emisiones, generen menos emisiones y por tanto, pues contribuyamos digamos, combatir el cambio climático. Busca como uno de sus parámetros principales el salud y bienestar, la salud y el bienestar de las personas que van a ocupar los espacios, y es muy, muy enfática en esto. Es decir, que les cuento un pequeño detalle en este proceso. Nosotros, como consultores LEED en CETRI, hemos visto como en los últimos años, ¿cierto? Pues los proyectos han tendido a pensar mucho más en la salud y el bienestar de las personas, pero definitivamente este último año con el tema del COVID vimos como el reingreso, ¿cierto?, a los edificios y el evaluar que los edificios y los espacios y las oficinas, los centros comerciales tuvieran la suficiente capacidad a nivel de calidad del aire para brindar un reingreso a los usuarios, pues por delante se los llevaban los edificios certificados LEED, porque como requerimiento mínimo ya tenían que estar cumpliendo con mucho de lo que hoy en día se está solicitando en los espacios para control del COVID. Adicionalmente, busca, por supuesto, la protección y la restauración de los recursos hídricos, que pues por supuesto es un tema fundamental y que muchas veces, y les soy súper sincera en mi perspectiva de lo que pasa a nivel en Colombia, sobre todo a nivel gubernamental, mucho está reglamentado hacia la eficiencia energética, muy poco hacia la eficiencia en agua, muy poco hacia pues lograr reducir la afectación a los recursos hídricos y creo que definitivamente es algo que pues debemos movernos como país
pero que de momento, pues esa es la realidad. Por algo existe el RETI y el RETILAB, que son normas técnicas, digamos, asociadas al consumo eléctrico y muy poco hacia, pues por supuesto, el consumo de agua. Pero esta es como una percepción pequeña que quería contarles. Busca, por supuesto, proteger la biodiversidad en los espacios y, por supuesto, lo que puede afectar los recursos naturales, los diferentes proyectos en construcción. Busca promover y mantener los ciclos de los diferentes recursos, ¿cierto? Busca mantener los ecosistemas, busca que la afectación que un proyecto de construcción haga a un ecosistema sea la menor posible y de alguna otra forma sea el proyecto el que se adapte al ecosistema y no al revés. Y busca, por supuesto, que de alguna u otra forma esto nos lleva a tener una economía ecoeficiente, algo que pues sería otro webinar si les contara, pero que definitivamente lleva muy de la mano a la construcción sostenible, es la economía circular. Y LEED lo piensa desde su concepción y pues por supuesto que haya igualdad social pues por supuesto ambiental y calidad de vida y le generemos calidad de vida a las personas con los proyectos de construcción. Entonces, con estas metas en mente, con estos objetivos en mente, es que surgen las diferentes categorías que existen en la certificación LEED. LEED es una certificación, como les cuento, que busca evaluar la integralidad de un proyecto. Entonces busca evaluar desde la localización y el transporte, dónde está ubicado, qué acceso a transporte hay, desde dónde a nivel de sitio, ¿cierto? De ecosistema, de sitio, cómo puede brindar sostenibilidad, es decir, qué tantas áreas verdes hay, qué paisajismo se brinda en ese espacio, qué va a hacer el constructor con el paisajismo existente en esa zona, cómo lo va a manejar, cómo lo va incluso a restaurar, porque eso es lo que propone la certificación LEED. Pero adicional, cómo va pues digamos que a hacer una disrupción muy pequeña en el ecosistema. Y aquí entra algo que manejamos mucho los que pues seguramente nos están acompañando hoy y es el manejo del agua lluvia, ¿cierto? Cuando hablamos de la protección del sitio donde vamos a desarrollar un proyecto, pues lo primero que debemos pensar es cómo hacemos ese cambio del ciclo hidrológico, ¿cierto? Donde antes existían zonas verdes, ahora vamos a poner huella impermeable. Entonces es muy importante pues para LEED manejar esa escorrentía y ese cambio de ciclo que estamos haciéndole al ecosistema. Y por supuesto la eficiencia en agua. LEED es muy específico en unos mínimos de ahorros que debemos lograr, en unas características mínimas de aparatos sanitarios que debemos tener. Es muy específico en obligatoriamente pedirnos que midamos el consumo de agua por lo menos a nivel totalizado. Luego viene pues una categoría importantísima que es el nivel de energía. Tiene un concepto muy importante y la verdad, para serlo súper sincera, más del 30% de los puntos que se pueden obtener en LEED son por ahorro en energía, siguiendo por la categoría de agua, pero pues la principal para ellos es energía, por supuesto por la que tiene que ver más con la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego tiene una categoría también muy importante, que pues es la más retadora en el país. Para contarles un poco del proceso, pues la más retadora definitivamente es materiales y recursos, porque pide pues que los materiales y los proveedores de materiales tengan certificaciones que sean muy claras con los contenidos de los materiales, con el proceso de producción, ¿cierto? Entonces de alguna forma es muy retadora para nosotros pues estamos, yo creo que toda la cadena de suministro moviéndonos en eso, pero aún sigue siendo el reto principal y pues tiene la categoría que tanto les he contado de calidad del ambiente interior, donde exige un mínimo de calidad del aire, un mínimo de desempeño a nivel pues térmico de los espacios pues digamos que lo que busca es garantizar esos espacios saludables. ¿Listo? Simplemente pues para mostrarles esa distribución de puntos que yo les contaba, esto es la distribución de los puntos de LEED. Como ven, más del 30% en rojito está la categoría de energía, pero sigue en verde con competencia grande a lo que pasa en localización y transporte, la eficiencia en agua. No quiere decir, y esto es algo muy importante, no quiere decir que porque, digamos que porque sea menos, entonces se puede excluir, no, porque LEED es un sistema de certificación que se basa en puntaje y dependiendo de ese puntaje, pues uno obtiene un nivel de certificación. Pero no solamente hay que obtener puntos, también hay que cumplir unos prerequisitos que son requerimientos mínimos obligatorios que debe cumplir cualquier proyecto para certificarse. Y dos de ellos son en la categoría de agua.
¿Listo? Entonces, usted puede hacer lo que quiera y puede ahorrar muchísima energía, pero si no ahorra un mínimo de agua en interior y en exterior, no se puede certificar. ¿Listo? Entonces, es súper importante que lo sepan, que pues, el funcionamiento de los prerequisitos nos garantiza un mínimo. Y simplemente, pues para información general de ustedes, cuando un proyecto es certificado es porque obtuvo todos los prerequisitos y además obtuvo por lo menos 40 puntos. Y así sucesivamente se dividen los diferentes niveles de LEED, plata, oro y platino. ¿Listo? Solamente pues para contarles el pequeño detalle que sé que lo he hablado con varios de ustedes, existe LEED versión 3, que era una certificación que estaba disponible para certificarse hasta octubre del 2016. De ahí para adelante, todos los proyectos que no se registraron hasta esa fecha son LEED versión 4. Una versión que es la que les estoy contando, muchísimo más retadora, muchísimo más difícil a nivel de materiales, de recursos, de ahorro de agua. Y versión 3, pues quedan algunos proyectos en ese proceso, pero son muy pocos. Ya ahorita todos los que estamos trabajando son versión 4. Y entonces ahí, pues ustedes de pronto me preguntan cuáles son las diferencias entre los aparatos sanitarios y demás, ya se los voy a contar más adelante, pero para que tengan presente que eso hace una gran diferencia entre lo que se pide en los ahorros y en los requerimientos entre versión 3 y versión 4. Pasándome a EDGE. EDGE es una certificación que, como les contaba, es creada para garantizar mejores eficiencias en el diseño de un proyecto. Y con esto les doy la pista principal de lo que he dicho. Busca solamente que seamos eficientes, no que seamos sostenibles. ¿Listo? Entonces, esa es su intención, ese es su objetivo, que al final del día es súper importante, por supuesto que sí. Entonces, una certificación que es creada por el IFC, como les digo, la entidad de financiamiento del Banco Mundial, que está enfocada en desarrollar o en implementar sostenibilidad en países con economías emergentes. Por eso es que ustedes nunca verán un proyecto hecho en España o en Estados Unidos, porque hecho está creada para Latinoamérica, Asia y pues no mucho más realmente. Y es ahí donde ha tenido una gran fuerza. Colombia hoy en día es pionero en la certificación EDGE, precisamente porque logramos adaptarnos muy bien a lo que la certificación estaba pidiendo y pues porque de alguna u otra forma somos pioneros en que ya íbamos viendo esto de la sostenibilidad como en meta muy grande o en objetivo muy grande con LEED y pues llegamos a EDGE y vimos que había una posibilidad de ser solamente eficientes y pues eso nos abrió un camino muy grande. ¿Por qué? Porque ¿qué pide EDGE? EDGE pide lograr como mínimo el 20% de ahorro en energía, agua y en energía en bebidas materiales. Ahí es donde se asocian las emisiones de los materiales que utiliza EDGE, que utilizan los proyectos, perdónenme. Pero, ¿qué quiere decir esto? Y acá tenemos un pero que quiero dejarles muy claro. Pareciera muy fácil ese 20%, pero resulta que en Colombia, Camacol es el gestor o el socio de IFC para los proyectos EDGE. Y ellos han establecido que solamente se puede certificar un proyecto EDGE si además de cumplir ese 20%, cumple con los requerimientos mínimos de ahorro de agua y energía que existen en la resolución 0549 que les estaba contando hace un momento. Entonces, si yo no cumplo con esos ahorros de agua y energía, pues no puedo certificar EDGE en Colombia. Eso no le pasa a Perú, eso no le pasa a México. Allá hay muchísimos más proyectos porque se certifican con el 20%. Aquí hay que hacer un poquito más. ¿Listo? Entonces, pues digamos que se sube un poquito la vara con EDGE en ese sentido. Y eso nos lleva pues digamos, a tener una tendencia muy clara de dónde se han certificado los proyectos EDGE. ¿Por qué? Porque como les contaba, la resolución está dividida por zonas climáticas y de acuerdo a eso tiene un requerimiento específico. Entonces, les voy a poner el ejemplo. En los proyectos de vivienda no BIS, en climas cálido, húmedo, no pues el requerimiento de de la resolución es alcanzar un ahorro de energía de por lo menos el 45%. Eso es imposible si uno no coloca paneles solares o digamos alguna tecnología especial de ahorro de energía. Por eso no eran proyectos no BIS certificados EDGE en Barranquilla o en Cartagena, porque es demasiado difícil pues, alcanzar 45% de ahorro en un proyecto de vivienda sin que te da una inversión inicial muy alta. Entonces, y adicionalmente, el gran mercado de hecho en Colombia se ha dado en los BIS. ¿Por qué? Porque la resolución 0549 es muy clara al decir los BIS y los BIP
son optativos, no son obligatorios, entonces estos ahorros que acá proponemos no se deben cumplir para ellos. Por eso, de alguna u otra forma, el gran mercado del país de vivienda BIS en el país tiene certificados Edge. ¿Listo? Algo para contarles importantísimo de Edge, pues digamos que tiene dos fases importantes, una preliminar donde uno certifica el diseño cumpliendo con las características específicas que nos llevan a ese 20%, mientras que en construcción lo que uno debe hacer es que debe demostrar que instaló todas esas estrategias, ¿cierto? O sea, que realmente cumplió con todo lo que dijo que iba a hacer para alcanzar esos ahorros. Y tiene una particularidad interesante que no tiene la certificación de IDIES, que se hace una auditoría en construcción y va a una persona subcontratada por IFC para que audite el desempeño real de las medidas que están dando los ahorros en Edge. Eso es un tema importantísimo para el webinar que estamos tratando porque eso ha generado uno de los mitos y realidades de lo que pasa en el ahorro de agua a la luz de la certificación Edge, porque es muy diferente ahorrar agua en diseño a ver lo que realmente está pasando en construcción, pero me van a entender un poquito más adelante. Entonces, pues solo para terminar de complementar la idea que les contaba, el proveedor es Camacol, es el socio local, es una certificación pues que busca eficiencia en energía, agua y materiales, que está establecida pues con respecto a la resolución 0549, aunque ojo, es una certificación 100% voluntaria, solo que si uno la quiere cumplir, tiene que cumplir con los ahorros de la resolución, pero no es al revés y nunca se confundan, no dejen que eso pase porque es otro mito, y es que dicen que si uno quiere demostrar cumplimiento de la resolución, tiene que certificarse Edge, y eso no es verdad. ¿Listo? Y solamente pues para darles un ejemplo de lo que pide la resolución en una de sus características específicas es que para un proyecto de vivienda en estrato 3, el ahorro que debe alcanzar en Bogotá específicamente es de agua en el 25% y energía el 25%. Entonces eso es simplemente un ejemplo para que sepan que en cada clima va a haber una variación y vamos a tener que cumplir un desempeño diferente y no solo con vivienda, ¿no? Sino con todos los proyectos que quieran certificarse Edge, que tengan más de 1000 metros cuadrados, entran dentro de la resolución. ¿Listo? Muy bien. Y Casa Colombia es una certificación que es creada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible con el objetivo único y específico de llevar sostenibilidad integral a la construcción de vivienda en Colombia, bajo el contexto colombiano. Entonces, por supuesto, es basada y acompañada muchísimo de lo que propone la certificación LEED, pero pues la certificación LEED, al ser una certificación creada por un ente de Estados Unidos, pues tiene un contexto un poco diferente a lo que pasa en nuestro país. Entonces, Casa Colombia busca ser mucho más certero en lo que realmente podemos hacer en la construcción en Colombia. Entonces, por supuesto, es basada a la luz de lograr cumplir con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que se asocien con la construcción, donde pues tiene que ver, por supuesto, el agua limpia, el acceso, pues por supuesto, a salud, bienestar, las energías renovables, la eficiencia en consumo energético, ciudades y comunidades sostenibles, vida y ecosistema terrestres, por supuesto, acción o ejecución con respecto al cambio climático, promover consumos sostenibles y, por supuesto, buscar innovación en la industria. Para eso propone entonces 7 categorías importantísimas que pues buscan lograr cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible y buscan que los proyectos de construcción implementen sostenibilidad en sus diferentes fases. Digamos que viniendo ya a comparar con las otras dos, es muy parecida al LEED en cuanto al proceso de certificación. Ellos nos establecen qué requerimientos son sostenibles y pues debemos cumplirlos. Existen también requerimientos obligatorios y requerimientos que dan puntaje, ¿cierto? En casa se llaman lineamientos, en LEED se llaman créditos. Donde básicamente lo que debemos hacer es buscar cumplir esos diferentes lineamientos para también obtener un puntaje y así obtener una certificación. CASA además tiene una particularidad muy interesante y muy aprovechable, llamémoslo así, y es que tiene un sistema de certificación para BIS y BIP y un sistema de certificación para los no BIS. Entonces eso nos da la posibilidad de que sea mucho más asequible a proyectos BIS y no BIS, a proyectos BIS, perdónenme, porque digamos que maneja un sistema de certificación mucho más
acertado hacia sus proyectos, ¿cierto? Entonces busca lo mismo, sostenibilidad en el entorno, llevar una obra adecuada, sostenibilidad en obra, lograr eficiencia en energía, lograr eficiencia en agua, garantizar bienestar a los ocupantes, ¿cierto? Busca tener una eficiencia adecuada en el uso de materiales, no hacia la luz necesariamente de la energía embebida, como lo habla Edge, que es la energía que se consume en todo el proceso de producción del material, sino a la luz de los diferentes criterios de sostenibilidad que puede tener un material. Pero eso también sería otro webinar. De hecho, en Camacol tenemos uno donde les cuento un poquito más de eso. Y por supuesto, además tiene una categoría que a mí me encanta personalmente y es responsabilidad social, porque lleva a que los constructores sean un poco más conscientes del impacto que como responsables a nivel de un sector muy grande en la economía del país, pues tienen con respecto a la sociedad. Entonces, pues eso también es súper interesante en casa. Bueno, ahora sí, para pues contarles ya como lo que quería contarles de eficiencia en agua y no tomarme mucho más tiempo tampoco porque no quisiera hacer muy largo el webinar, es contarles las 3 características que podría resumir yo, y esto es súper importante decirles que pues a Procof y demás me invitaron a este webinar bajo la visión que tenemos en CETRI de la eficiencia en agua. Pero pues bienvenidas todas sus inquietudes y la idea es por supuesto pues contarles cómo lo vemos nosotros los consultores y lo que realmente está pasando en cuanto a la eficiencia en agua. Entonces pues se puede dividir por lo menos es la división que les propongo en 3 tipos de líneas de acción: consumo de agua interior, consumo de agua exterior y medición del consumo de agua. En cuanto a consumo de agua interior, es muy claro que el consumo de agua interior pues se divide entre aparatos sanitarios y entre electrodomésticos que consumen agua. De entrada les digo, a la luz de los electrodomésticos, no hay mucho que se pueda hacer detrás de la construcción sostenible, mucho más allá de pues, promover que exista alguna selección y conciencia de que se pues seleccionen equipos eficientes en cuanto a consumo de agua, pero no existe ni siquiera un sello que nos lo garantice, como si lo existe para la energía, ¿no? Existe la etiqueta que tiene A, B y C, eso pues es para energía, pero no existe para agua. Entonces es muy poco lo que detrás de la eficiencia en agua podemos hacer con los electrodomésticos, pero es pues lo que compone una torta de consumo de agua interior es cierto, de una vivienda o de cualquier proyecto. Consumo de agua exterior y lo asociamos a riego y a mantenimiento, donde nuevamente hay una acción que no podemos tomar y es la del mantenimiento. Y es que siempre que hablemos de construcción sostenible, pues no podemos tomar la posibilidad de fallar en algo que sea indispensable para el servicio del edificio y es el mantenimiento, ¿cierto? Y por último, la medición de consumo de agua, algo que pues pareciera ser muy básico y realmente es muy poco costoso y no implica una inversión inicial importante, pero pues que sí definitivamente lleva la posibilidad de garantizar ahorros o eficiencia. Entonces, para eso, pues quiero entrar como a detalle de cada una. Entonces, a nivel de eficiencia en agua interior, pues les propongo los pasos que desde la sostenibilidad se deben hacer. Y es que en sostenibilidad debemos pensar muy bien los procesos y los pasos para tomar decisiones adecuadas y pues, realmente que tengan un adecuado costo-beneficio. Entonces uno siempre debe primero pensar en disminuir lo que pueda disminuir antes de tomar decisiones que impliquen cambios de equipos de tecnología o de algún proceso grande que implique inversión. Lo primero es disminuir la demanda, ¿cierto? Lo segundo ya sí sería buscar que el sistema de movimiento pues de agua sea eficiente. Luego sí pensamos en una reutilización, pero la reutilización más sencilla hoy en día podría ser agua lluvia y luego sí una reutilización de aguas grises o negras. Eso es como el camino ideal que uno debería contemplar para llevar a la eficiencia en agua. Entonces, lo primero que pues, pensamos cuando hablamos de reducción de demanda es en los aparatos sanitarios ahorradores. Lavamanos, lavaplatos, duchas, sanitarios y urinales. Entonces, definitivamente en esto, pues existe el gran mito para mí. Yo les voy a dar la definición de nosotros de lo que es un aparato sanitario ahorrador para que entremos paso a paso a definirlo, porque esta es la parte más importante para mí del webinar y es que ustedes salgan de este webinar entendiendo lo que es realmente para la sostenibilidad del aparato sanitario ahorrador. Entonces es un aparato que con el desarrollo necesario del proveedor pueda llegar a tener el menor consumo de agua posible sin que afecte la funcionalidad del mismo y de forma que pueda satisfacer la necesidad
para la cual es adquirido, pero que además funcione en coordinación con la capacidad del sistema, ¿cierto?, de la red, y que de ninguna u otra forma afecte el desempeño de otros sistemas. Y les voy a descomponer esa definición en cada una de las partes que me parece importante contarles. Lo primero es contarles lo que es la máxima reducción con respecto a la línea base. Y esto, ¿qué significa, cierto? Porque es importante para mí que ustedes sepan. Yo no puedo ahorrar la misma o decir que tengo el mismo ahorro en las diferentes certificaciones en construcción sostenible. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene una línea base diferente. Si yo establezco que mi línea base es tanto, pues mi ahorro, ¿cierto? O sea, si yo consumo menos, mi ahorro es mucho menor. Entonces, de alguna u otra forma, es diferente. Entonces, de alguna u otra forma, cada certificación ahorra diferente dependiendo del consumo que pues le proponga, ¿cierto? Entonces, lo primero que los quiero invitar es a que siempre que ustedes deban buscar eficiencia en agua, piensen si estoy haciendo una certificación o con qué me voy a comparar. Y por eso les pongo esto, porque el consumo base de la ducha, lavaplatos, lavamanos y sanitarios, dependiendo de cada certificación, varía considerablemente. De hecho, miren, por ejemplo, en lavamanos, 8 es en LEED, 6 es en EDGE. CASA también propone 6. ¿Por qué? Porque cada uno se basa en un estándar, una línea base diferente. Y el consumo ahorrador es lo que yo les propongo acá como lo que debería ser realmente ahorrador para que el sistema siga funcionando, ¿cierto? Para que, pues, y sé que muchos de ustedes que están acá, que los veo acá hoy, me han hablado conmigo y me han dicho, pero es que es imposible que una ducha consuma menos de 7 porque es que eso ya es mentira. Y es verdad, puede que consuma menos, pero entonces no está cumpliendo la función de ducha. Ese es el consumo ahorrador que realmente debería ser, porque es que la sostenibilidad no implica ahorrar sacrificando calidad del consumo, ¿cierto? Entonces, aquí les propongo los diferentes consumos que se pueden contemplar. Por supuesto, pues los aparatos sanitarios con mayor posibilidad de ahorro son sin duda los de descarga, el sanitario del orinal, porque de alguna u otra forma pues han logrado tener tecnologías que llevan a alcanzar eficiencias muy grandes en sus consumos. Pero pues en los que más impacto tienen sin duda va a ser la ducha, que es un aparato de flujo, pero que pues definitivamente en la representación de una torta de consumo de agua de un proyecto pues es la que lleva por delante todo el consumo. Por supuesto, hablando de usos, de diferentes usos, ¿no? En viviendas la ducha, pero si hablamos de oficinas, pues ahí sí el gran consumo se lo llevan los sanitarios y urinarios. Y eso es algo que también quiero invitarlos a pensar, no siempre se va a buscar o se va a alcanzar el mayor ahorro por uno o por otro aparato sanitario. Ahora quiero hablarles de esa otra parte de mi definición donde decía los consumos reales se dan de acuerdo a o que decía que satisfaga las necesidades y en coordinación con la capacidad de la red. Y eso es algo que yo le digo a todos mis clientes constructores. Señores, yo no les voy a decir mentiras. Yo no les voy a decir, compren un aparato sanitario que ahorra, según su ficha técnica, 1 litro, cuando el consumo real de ese aparato sanitario depende del consumo, depende de la presión a la cual esté la red en el punto donde está el aparato sanitario, ¿cierto? Entonces, algo que es fundamental es que siempre, pues, realmente el ahorro se dé por esa presión a la cual van a diseñar los diseñadores y a la cual queda la red, y habrán puntos donde quede más altos y habrán puntos donde quede más bajito porque es lo que pues propone una red hidráulica, ¿cierto? Entonces, uno de los grandes mitos para mí es que hablemos de unos proyectos mega ahorradores en agua, perdón, porque estamos proponiendo que la red funciona teóricamente a una presión específica. Y les puse un asterisco con EDGE, porque sé que es uno de los grandes mitos de esta industria. Y es que en general tendemos pues EDGE como guía y como certificación propone que analicemos los proyectos a 43.5 PSI. Ellos lo hacen por poner un promedio, pero el ahorro definitivo de ese proyecto se va a dar cuando el auditor vaya y mida en sitio los consumos, y esos consumos dependerán de la red real. Y conozco muchos proyectos que han perdido las certificaciones en esa fase porque los consultores documentaron y certificaron proyectos asumiendo que siempre la red iba a estar a 43.5 PSI.
Entonces yo siempre le digo a mis clientes, no señores, vamos a tratar de hacer esta evaluación con lo que pueda llegar a ser la realidad de la red de presiones. Entonces por eso es que este es uno de los mitos importantes que quiero contarles, y es que ustedes o el equipo de diseñadores, y acá hay diseñadores o proveedores, pues siempre pensemos en que realmente lo que tenemos que garantizar o tener muy claro, porque no es garantizar, es cómo está funcionando la presión en la red para hablar de ahorros reales. Y algo que pues adicionalmente les decía en mi definición es que no afecta el desempeño de otros sistemas. Hay una sinergia importantísima del consumo de agua con el consumo de energía, y se debe principalmente a la relación que hay con el agua caliente. Entonces, hay proyectos que son certificables o no, dependiendo, uno, del tipo de energía con el cual vayan a calentar el agua, pero adicional, si la ducha da o no, no es por el ahorro de agua. Y siempre ténganlo presente. Y si les estoy diciendo mentiras, me llaman y me dicen, en este proyecto no fue así, porque la mayoría de los proyectos hechos donde se proponen duchas súper ahorradoras es para que den en energía, no para que den en agua, porque en agua normalmente el ahorro da por encima del 20% cuando garantizamos caudales como los que les mostré, pero lo que queremos llevar, o lo que la industria, o lo que digamos que ese mito que existe, es que si bajamos muchísimo el caudal del agua, de la ducha y del lavamanos en los estratos altos, pues se me sube la energía en ahorro de energía y entonces certifico el proyecto. Y esos son los que no se certifican, no es tanto por el ahorro en agua, sino por el ahorro en energía, porque resulta que no era verdad que iban a consumir tan poquito, y entonces él llega el auditor a obra y dice, no señor, esto consumió muchísimo más, su energía bajó, y hasta ahí llegó el cumplimiento de la certificación. Pero lo más importante de todo esto es que piensen en esa sinergia que existe detrás de los proyectos, como las viviendas y los hoteles, donde el agua caliente tiene un impacto muy grande en su torta, pues que existe esa gran sinergia, ¿cierto? Y tampoco, algo que es muy importante, es que si yo reduzco de manera drástica el consumo de las duchas, los calentadores no prenden, ¿cierto? Sobre todo cuando son calentadores a paso. Se los digo por experiencia, ojalá que si acá hay un proveedor de calentadores o de tecnologías de calentamiento de agua, nos contará que pasa mucho, y es que a menos de 7 litros por minuto no prende un calentador. Entonces, eso le digo yo siempre a mis clientes, si usted tiene caldera, nos bajamos un poquito con ducha y con lavamanos y lavaplatos, pero si no tiene, no lo intentemos, porque de ninguna manera la sostenibilidad debería involucrar el no funcionamiento del sistema. ¿Listo? Y bueno, luego viene la eficiencia del sistema. Yo no quiero entrar mucho en eso porque ahí sí es 100% de los diseñadores, pero básicamente cuando hablamos de construcción sostenible, la red hidráulica pues requiere ser eficiente, ¿cierto? En cuanto a consumo de energía, y debe promover el ahorro de agua mediante, digamos que la eficiencia o de la constancia de la presión en toda la red, de forma que no existan excesos o deficiencias de caudal o de consumo, ¿cierto? Entonces, pues lo primero es contarles la posibilidad que existe en cuanto a eficiencia en consumo de energía. Pues lo que proponen, de hecho, por obligación, certificaciones como LEED, es que el sistema de red hidráulico cuente con certificaciones o con eficiencia en sus motores que sean certificados de EMA Premium, o que cumplan con la eficiencia del RAE 90.1, o sean IE2, IE3, ¿cierto? Y esto además nos lleva a acceder a esos beneficios tributarios que les contaba de uno de los hitos de la construcción sostenible a nivel normativo. Pues estas certificaciones nos llevan a eso, ¿cierto? Pero además, la eficiencia del sistema también propone que la red esté a una presión constante. Y pues digamos que esto es muy difícil para proyectos de vivienda, siempre lograr cumplir con reguladores de presión en sus diferentes pisos, pero definitivamente es una estrategia que nos lleva a garantizar ahorro. Si yo tengo un cliente de vivienda, le digo, usted va a tener reguladores de presión, cambiamos la historia de la aproximación a la certificación, porque de esa forma yo ya sí sé que puedo garantizar ciertos caudales de aparatos sanitarios y puedo ir a buscar el ahorro por otras formas, ¿cierto? Entonces, definitivamente, pues eso sí es súper importante. Y luego sí debemos pensar en la reutilización de agua lluvia, y yo aquí me voy a tomar por lo menos unos 6 minuticos más pues digamos de las 6, porque pues iba a pasarles a la pregunta a las 6, pero creo que es muy importante contarles esto, y es
¿Qué pasa con la reutilización de agua lluvia? Y es otro de los mitos que quiero dejar de que ustedes no se vayan con ese mito. Y uno es que la reutilización de agua es una medida de eficiencia siempre y cuando el consumo de agua esté dimensionado con el tanque, con la red de distribución y que sean coherentes con la disponibilidad de agua lluvia y la demanda de agua lluvia. Y en esto voy a resumir lo siguiente. Muchos proyectos me dicen, yo soy eficiente porque tengo un tanque de agua lluvia. Eso no es ser eficiente. Eficiente es que el tanque sea suficiente para reutilizarlo y que además la distribución de la red sea suficiente para hacer la posibilidad de reutilizar el agua lluvia. En ese sentido, qué pena, estaba pidiendo que por favor me prendieran la luz porque ya se oscureció un poquito. En ese sentido, es muy importante y uno de los grandes mitos que existen en la construcción sostenible es este tema de agua lluvia. Yo siempre le propongo a mis clientes no tomar la decisión de hacer agua lluvia. De hecho, no tengo un proyecto en el que, digamos que por decisión apoyada por nosotros, ellos hayan instalado un sistema de reutilización de agua lluvia en el 100% del edificio, porque no es viable muchas veces por el clima, no es viable muchas veces por el área de recolección, porque no tenemos la cantidad de agua suficiente para llevar el agua lluvia a todos esos pisos. ¿Para qué hacemos una distribución de agua lluvia a todo el edificio si realmente lo que va a irse ahí es agua potable? ¿Cierto? Entonces, lo que es muy importante es eso, es dimensionar muy bien la disponibilidad de agua lluvia con respecto a la demanda de agua lluvia que hay. Hay otros proyectos donde hay tanta capacidad de agua lluvia, pero de nada sirve si yo nunca la voy a gastar lo suficiente. Entonces hay que hacer un análisis muy grande entre todas las variables que pueden afectar esa disponibilidad de agua lluvia. Y asimismo dimensionar el tanque. Miren, nosotros trabajamos mucho con edificios en operación y vemos cómo llegamos a tanques de 80, 120 metros cúbicos llenos de agua potable. ¿Cuál era el propósito? Supuestamente ahorrar agua lluvia. ¿Qué se hizo realmente? Gastarse muchísima plata en hacer un tanque de ese tamaño para estar no ahorrando agua potable, ¿cierto? Entonces hay que dimensionar muy bien esos tanques y como les digo, no siempre es la forma de ahorrar agua, ¿cierto? Y pues eso, además, pensarlo muy bien en distribución a los pisos donde realmente sea un aprovechamiento real. ¿Para qué poner una bomba que me distribuya la red de agua lluvia en 10 pisos si yo tengo solo la capacidad de poder cumplir agua lluvia hasta el piso 5? ¿Cierto? Entonces, eso es como lo que hay que pensar detrás de esta estrategia. Y por último es el camino de aguas grises y negras, no porque no sea sostenible, por supuesto es uno de los más sostenibles que existe, pero definitivamente pues tiene una inversión inicial alta. Y cuando hablamos de sostenibilidad no podemos caer en el hecho de no tener en cuenta la relación CAPEX y OPEX, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar muy bien pues la capacidad de tratamiento y el tratamiento no solamente es lo costoso que puede llegar a ser tratar agua gris o negra, sino el área donde podamos tratarlo. Y eso es algo que dentro de los proyectos de construcción definitivamente carecemos y es pues tener un espacio para tener un tratamiento, un tren de tratamiento que pueda llevarme hasta el nivel secundario terciario que implica el tratamiento de agua gris o negra. Y esto, pues, por supuesto, lo he dicho, pero lo resalto y es solamente para aparatos de descarga. No tenemos la reglamentación suficiente para tratar agua o para garantizar que tratamos agua a nivel de que sea para consumo humano, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo detrás de pensar en la reutilización de agua gris y negra. Quiero pasarme entonces ya a consumo en agua en exterior, esto es muchísimo más cortico, simplemente contarles los parámetros que se deben tener en cuenta porque la línea de pensamiento de eficiencia funciona igual. Reduzco demanda, busco que el sistema sea eficiente y pienso en la posibilidad de utilizar aguas de diferentes a agua potable. La forma de reducir agua en el consumo de agua exterior a nivel de paisajismo es con plantas nativas y adaptadas. Esto se sale un poco del área del hidráulico, del 100% del paisajista, pero sé que pues muchas veces tienen relación a los proyectos en este sentido. Y luego sí pienso en un riego eficiente. Un riego eficiente es un riego que sea por goteo o por microgoteo, donde la distribución del agua se haga realmente basada en la necesidad
pues, de agua de las plantas, pero además también hay riegos que tienen controles con sensores de humedad, con sensores de horario, ¿cierto? Porque no es lo mismo regar al mediodía que regar por la noche. En cuanto a la eficiencia en el agua, en consumo de agua, pues por la noche es muchísimo mejor. Y luego si pensamos en el dimensionamiento adecuado con respecto a la demanda de las posibilidades de reutilizar agua lluvia, ¿cierto? Esa es una de pues, las aguas que más probabilidad tienen de reutilizarse, es en riego, ¿cierto? Pues porque el tratamiento es mucho menor, sin embargo, por experiencia, les cuento que una de las preguntas que siempre hago es, señor cliente, ¿usted prefiere darle prioridad a aparatos sanitarios o a riego? Y sorpresivamente, las preguntas siempre responden a aparatos sanitarios, porque con el riego mis planticas no siempre quedan bien, ¿cierto? Porque cuando hacemos tratamiento de agua lluvia o de agua gris y negra, les ponemos mucho cloro, les ponemos mucho calcio y eso no necesariamente son los nutrientes que las plantas esperan recibir. Entonces, pues detrás de esto hay que tener muy claro una relación entre el hidráulico y el paisajista para que el agua que vamos a enviarle, ¿cierto?, funcione adecuadamente para la vegetación. Y por último, pues lo que pasa con la medición del agua. Aquí, digamos que esto está un poquito más distribuido hacia cómo podemos medir diferentes procesos, pero definitivamente son muy importantes. Pues a nivel de las certificaciones en construcción sostenible es obligatorio medir la totalidad del agua, bueno, sobre todo en LID y en casa. En hecho no es obligatorio medirla, pero pues a la luz de la operación es muy bueno medirla. Y después de medir la totalidad del consumo de agua, podemos empezar a medir por sectores o por procedencia, ¿cierto? O por razón del consumo, de forma que podamos tomar decisiones claras sobre lo que está pasando con el consumo de agua. Uno es medir con respecto al consumo interior, ¿cierto? O sea, que cuánto estoy consumiendo al interior y cuánto estoy consumiendo al exterior. Eso me da ya una luz para saber si es que de verdad por el exterior se me está yendo mucho y eso pasa muchísimo cuando evaluamos operaciones de edificios. Y es que el exterior se lleva muchísima agua y es porque a veces las planticas están demandando más agua de lo que hay, ¿cierto? Y lo último es la medición por subsistemas. Muchas certificaciones lo valoran de manera muy importante, pero esto es una herramienta muy interesante, es medir por separado el agua caliente, medir por separado el agua que, por ejemplo, se va a los sistemas de aire acondicionado. Cuando un edificio que trabaja con torres de enfriamiento, no hacemos nada con los aparatos sanitarios, no hacemos nada con reutilizar agua lluvia, porque esos proyectos consumen el 80% del agua en exceso hacia los sistemas de aire acondicionado. Entonces, el medir por subsistemas nos permite tomar decisiones mucho más claras y está demostrado que medir puede llegar hasta lograr un ahorro del 10% en el consumo total, ¿cierto? Y además nos permite entender una distribución muy clara del consumo, ¿cierto? Dónde estoy consumiendo más y por qué razones estoy consumiendo más e incluso identificar fallas de red, en la red y en el sistema. Y con esta acabo, donde pues quiero como resumirles qué pide cada una de las certificaciones, las he contado como pasito a pasito, pero simplemente para dejarles muy claro. LEED a nivel de ahorro en agua me pide como mínimo lograr el 20%, perdónenme, con respecto a la línea base de la EPA, que establece la EPA en el Act de 1992. Es muy clara en decir 20% como mínimo. Adicionalmente, en versión 4, debo tener unos caudales máximos en los aparatos, en cada uno de los aparatos sanitarios o ser certificados WaterSense. Es algo que muchos, yo sé que están acá, que los he visto, me han preguntado y es sí, es un sello, pero es o que el aparato sea muy eficiente de entrada o que tenga la certificación WaterSense. Una de las dos. Aumenta el puntaje si logramos pues superar ese ahorro del 20%, hasta el 50%, pues me da puntos, ¿cierto? Ya más del 50% es desempeño ejemplar, que es ya pues más de lo que LEED tenía como expectativa. Aumenta el puntaje por medir los subsistemas, aumenta el puntaje, y ojo con esto, por solo recolectar el agua. Porque cuando les contaba de LEED, hay una categoría de eficiencia de agua, una de sitios sostenibles. La del sitio es la del manejo de las escorrentías, ¿cierto? Cuando manejamos esa escorrentía, cuando por lo menos yo reduzco el impacto a la red pública con el envío de aguas lluvias de manera muy fuerte,
Eso por lo menos es una estrategia de sostenibilidad. La reutilización es otra cosa. Entonces, una cosa es recolectar y otra cosa es reutilizar. Y las dos a nivel de las certificaciones en sostenibilidad integral son válidas. ¿Listo? En Edge, lograr el ahorro de agua establecido por la resolución 0549 para los que no son obligatorios, 20%. Aumenta el ahorro, reutilizar agua lluvia, bien sea gris o bien sea lluvia o negra. Y algo muy importantísimo que pues pasa, no pasa en las otras dos, es que se mide en construcción el caudal real. CASA también tiene una auditoría en sitio, pero digamos que no nos va a, digamos que a desviar tanto la certificación, porque el auditor hace muchas más evaluaciones, mientras que en Edge es muy limitada hacia el caudal de los aparatos sanitarios. Y en CASA se debe lograr como mínimo un ahorro del 15% con respecto a la línea base, pero la línea base aquí, ojo, no es la EPA. Y en Edge, uno, como les digo, tiene una línea base diferente, entonces son ahorros diferentes. Aumenta el puntaje la recolección de agua. No son, que no hacen parte no tienen más de 1000 metros cuadrados, pues no hacen parte de la resolución. Entonces, realmente, como no son obligatorios, pues la resolución no podría implementarse directamente en el proyecto, porque pues la resolución, la verdad, aquí ya, digamos que saliendo un poco de las tres certificaciones, tiene otra línea base. Entonces, uno o ahorra 10% en la resolución y 15 en Edge y 20 en LEED, y pues todo va cambiando. Entonces, tiene una línea base diferente. Si la resolución no es obligatoria, para Edge se queda el 20%. No sé si eso iba orientada a la pregunta de Paola. Y para las demás certificaciones no tienen relación directa con lo que obliga la resolución 0549. Entonces, de entrada, pues si no es obligatoria, no tendrías que demostrar un cumplimiento con ella y pues digamos que no tienes que implementarla. Perfecto, ingeniera. La siguiente pregunta es, ¿cómo se otorgan los puntos en la certificación? Bueno, me imagino que igual es para Lido, para casa, porque eran los puntos que eran posibles de obtener. Los puntos en estas dos certificaciones se obtienen, como yo les contaba, LEED y CASA nos dan unos, digamos, lineamientos de sostenibilidad muy claros. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy claro con la eficiencia en agua. LEED dice, debemos alcanzar un mínimo del 20%. A partir de lo que se supere el 20% de ahorro de agua, tenemos para el 30, 3 puntos. Para el 40%, 5 puntos. Y así sucesivamente. Entonces, LEED es muy claro, muy específico en que dependiendo del alcance del ahorro que nosotros logremos, pues cuántos puntajes se van a obtener. Y esto repliquémoslo a energía, repliquémoslo a calidad del aire, repliquémoslo a diferentes requerimientos. Es decir que, y eso me lleva a algo que quiero como dejar muy claro en el webinar, y es que ninguna estrategia ni ningún material nos da un punto. Y eso es un mito clarísimo en el proceso. Es decir, yo no les voy, nadie puede decirles a ustedes que el sanitario tal les da 10 puntos en LEED. Eso es absolutamente mentira. ¿Por qué? Porque es la combinación de todo y el ahorro de todo lo que nos lleva a obtener los puntajes. Es cumplir con ese lineamiento. Y LEED no dice cumpla con el sanitario tal de tal proveedor. No, él dice cumpla con un ahorro total. ¿Listo? Entonces creo que con eso lo respondo, Jessica. Perfecto. ¿La utilización de interceptores o trampas de grasas permiten la obtención de puntos en las certificaciones? Sí, en casa. De hecho, sí, en casa hay un lineamiento asociado al tratamiento de agua o al manejo de agua post construcción, incluso durante la construcción, donde pues necesariamente lo que tú quieres es reducir pues, la contaminación del agua que estás disponiendo al alcantarillado. Eso cuando hablamos en operación.
En construcción, tanto para LEED como para casa, es obligatorio. Hay un requerimiento asociado es un prerequisito, como les contaba, un lineamiento obligatorio de manejo de construcción y pues de operación directamente de la construcción, llamémoslo así, de sostenibilidad, donde el plan se llama el Plan de Control de Erosión y Sedimentación. Y necesariamente ahí se obliga a que se sedimenten y se haga trampa de grasas en las aguas que generan las obras previo a la disposición, pero esto es obligatorio. Esto no es negociable, sino que ahí es obligatorio. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, la diferencia. Perfecto. La presión de 43.5 psi debe mantenerse en cualquier punto de la red. No, excelente pregunta para aclarar el mito. No, de hecho no. O sea, lo que dice Edge es que ellos necesitan que uno, a partir de la ficha técnica del aparato sanitario, ¿cierto? La de caudal versus presión que les mostré, que uno en la plataforma o cuando está documentando el proyecto ponga el caudal que corresponde a 43.5 psi. Pero ellos van a ir a medir a la presión que sea que esté, a la que el diseñador lo dejó. Lo que pasa es que mi recomendación a los proyectos es analicemos el proyecto con esa presión real, con la que ustedes diseñen, si es 60, si es 80, si es 30, la que sea, porque esa es la que va a ser real, no el 43.5 PSI. O sea, Edge no obliga a 43.5 PSI, solo es documental. Lo real es lo que ustedes diseñen y lo que ellos midan en sitio. Ok, siguiente. ¿Puede indicar algunos ejemplos de reuso de aguas gris en edificaciones? Bueno, sí, sí, sí. De hecho, yo tengo unos amigos muy queridos diseñadores hidráulicos que promueven sobre todas las cosas de la reutilización de agua gris y ellos tienen 2 edificios en la Nacional donde están reutilizando agua gris. ¿Cuál es la forma de potencializar el reuso de agua gris cuando tienes edificios corporativos, sobre todo? No en vivienda. ¿Por qué? Porque en vivienda vamos a tener una mezcla de aguas y vamos a tener que separar mucho más las redes, ¿cierto? O sea, entre el agua que viene de la ducha y del lavamanos, porque nunca es recomendable reutilizar el agua del lavaplatos, aun cuando se trate. Y eso implica pues una, digamos que discriminación de redes mucho más claras. En cambio, en los corporativos es simplemente desprender la red lavamanos, enviarla a tratamiento y subirla a aparatos de descarga como sanitarios y urinarios. Entonces, esos 2 ejemplos, en la Nacional hay varios edificios con reutilización de aguas grises. Ok, según la experiencia de CETRI, ¿cuál es el caudal mínimo para que encienda un calentador de paso en duchas, griferías, lavamanos y lavaplatos? Bueno, Juan, según mi experiencia ratificada por los proveedores de calentadores, ¿no? Esto es cuando el calentador es de paso 7 litros por minuto. Menos no prende. Y lo he vivido en sitio también. O sea, más allá de eso, lo hemos probado en sitio. Perfecto. ¿A su experiencia, las plantas de tratamiento en edificaciones son sostenibles? Sí, por supuesto. Conozco muchas proyectos con plantas de tratamiento, sobre todo de agua lluvia, como les digo, los casos de aguas grises implican más espacio, pero en edificios de universidades, sobre todo en la Universidad de los Andes, trabajamos muchísimo tratamiento de agua lluvia, exitosísimo el proceso y hacemos un ahorro muy grande de agua lluvia. Entonces, sí. ¿Existe algún documento directriz para la demanda de aparatos en el caso de que se requiera revisar la reutilización de aguas lluvias? ¿Existe algún documento directriz? Perdóname, es que la estaba leyendo y ahora no la encuentro. ¿Existe ¿Dónde está? algún documento directriz para la demanda de aparatos en el caso de que se requiera revisar la reutilización de aguas lluvias? Pues realmente no existiría un documento de una directriz, sino depende del ahorro de agua, del consumo de agua que vayamos a tener. Entonces les voy a decir un poquito más el paso anterior que yo hago. Cuando nosotros estamos haciendo o buscando que un proyecto tenga reutilización de agua, el cálculo de la demanda lo hacemos a partir de los aparatos sanitarios ahorradores que ya definimos, ¿cierto? Entonces, primero definimos aparatos sanitarios ahorradores, tenemos un mínimo de ahorro con eso, normalmente llegamos entre 30 a 40% solo con aparatos sanitarios y de ahí seguimos a recolectar agua lluvia. Entonces, con ese caudal ya ahorrador es que establecemos la demanda para que sea viable. Y eso, por ejemplo, es muy importante porque solamente la demanda de sanitarios y orinales, que como les decía, son los aparatos que más ahorran. Entonces, al final del día puede que ni siquiera necesite tanta agua lluvia como creen. Ok, ¿qué beneficios económicos o tributarios podemos tener en una construcción sostenible certificada?
Otro webinar, no mentiras, pero en resumen, IVA por sistemas eficientes en cuanto a energía. Les voy a resumir: bombas, IVA de las bombas centrífugas, IVA de los variadores de velocidad, IVA de los motores eficientes, IVA de las luminarias, IVA de los procesos pues que tengan como un distrito térmico en agua. Eso cuando son procesos activos. Cuando solo tenemos construcción sostenible, que es justamente la pregunta que nos haces, envolvente. Envolvente es la posibilidad de tener accesos en beneficios en IVA y en renta del costo de la envolvente, hablando como envolvente tanto ventanería como cualquier cortasol, como cualquier doble piel o cualquier muro aislante. Perfecto, ya. ¿Un edificio sostenible debe separar siempre las redes de agua gris y de aguas negras? Ahí te escucho, Jessica. Perfecto. Repito, ¿un edificio sostenible debe separar siempre las redes de aguas gris y de aguas negras? No necesariamente. Si no va a ser el tratamiento o la reutilización de estas aguas, no lo necesita, y eso me lleva al mito de siempre: no todos los edificios certificados en construcción sostenible implican que tengan que tratar agua. ¿Listo? Que ya, Listo. no sé si tengan alguna otra pregunta que nos puedan escribir ahí en el chat, o ya daríamos... Ah, ok, perfecto. Otra pregunta. Hay otra. Cuando te refieres a realizar la medición del ahorro con el caudal real que se diseñó, quiere decir que se analiza que el producto ahorre con todo cada el 20% con una presión del 80%, del 80 PSI. Pues mira, María Paula, que era la que me preguntaba, sí, o sea, realmente 80 PSI me parece un poco alto, depende del tipo de edificación que estamos hablando, pero sí, o sea, deberíamos analizar el ahorro del proyecto con la presión, o sea, asumiendo el caudal de la presión real de la red. Si el diseñador te dice, o si tú eres diseñadora, si ustedes definen 80 PSI en promedio de la red, analizamos 80 PSI, pero si ustedes dicen en promedio medio 50 o medio 40, pues a ese valor. Por supuesto, pues si las certificaciones lo requieren a más, pues nos toca igual documentar con más, pero siempre y cuando sea que lo real sea un poquito más, pues hay que subirnos un poquito más. Esa es mi propuesta, y creo que lo cogiste perfectamente a lo que estaba diciendo. Y si ya finalmente, ¿qué tratamiento como mínimo se le debe hacer a las aguas lluvias para su reutilización? Excelente pregunta. Para la mayoría de los edificios en los que utilizamos o hacemos reutilización de agua lluvia, estamos haciendo cloración, pues primero un filtrado inicial, luego cloración, y tratamos algo de dureza. De ahí para adelante bueno, y color, pero muy sencillo, o sea, lo que más utilizamos es cloro y filtro y pues un poquito de calcio, y con eso nos vamos ya a los aparatos sanitarios, incluso a riego, pero pues ya les conté que eso no es tan fácil. Y sigue. Bueno, Sigamos. Si quieres ponemos hacemos un link. la última, Sí, ya sí, sí, dale, claro que sí. finalizamos. Bueno, perfecto. Entonces, si las duchas deberían trabajar con un caudal de 7 LPM, porque en el mercado existen reductores de caudales que trabajan hasta 4 LPM si esto ya no es funcional? Porque pues esto es lo que ofrecen a las constructoras, lo que nos comentan. Bueno, tienes mucha razón, Zulay. Bueno, sin ir en contravía de lo que mis amigos proveedores que deben estar acá dirían, yo creo que eso se puede hacer, ¿cierto? O sea, una ducha podría llegar a funcionar a 4 litros por minuto siempre y cuando tú tengas un sistema de calentamiento o no dependas de un sistema de calentamiento de agua inicialmente. Y dos, si dependes de un sistema de calentamiento de agua, que sea un sistema como una caldera, por ejemplo, donde tú no te vas a ver limitada por el caudal de los aparatos sanitarios o de la ducha especialmente para que el calentador prenda. Igualmente, ten en cuenta que esos 4 litros por minuto que te ofrecen los proveedores están basados en una curva de caudal versus presión, donde ellos te dicen, ese caudal es porque tú tengas la presión de la red a tanto. Normalmente si estos 4 es porque la vas a tener por ahí en 20 PSI. Ellos necesariamente por obligación de la NTC tienen que crear esa curva. Entonces esa curva normalmente es mucho más bajita de esa presión y luego va subiendo, ¿cierto? Entonces puede pasar, como lo estás diciendo, Zulay, que en el punto más alejado puedas tener esa presión a 20 PSI y te funciona 4 litros por minuto y digamos que consumas 4 litros por minuto. Funcional,
pues es debatible y lo debatiría con, con los proveedores, pero pues de recomendación, o sea, voy a serles totalmente sincera, lo que yo les propongo a mis proyectos es nunca bajarnos de 5. Más abajo de 5 es como, pues digamos que buscar algo que no es satisfactorio para una persona que usa una ducha. Y eso va en contravía del ahorro. Si yo tengo que durar más tiempo en la ducha porque sale menos agua, no estoy ahorrando agua. Entonces, mi propuesta siempre es esa y es nunca busquemos un aparato que sea tan ahorrador que si yo voy a tener puntos de 20 psi de presión, como lo propones tú, Zulay, y eso significa 4 litros por minuto, pues no nos va a ser funcional, no lo hagamos. Esa es como la propuesta que yo normalmente hago con mis proyectos. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por esta valiosa información. Igualmente, muchísimas gracias a todos los que asistieron a este webinar. Y les recuerdo que si tienen alguna otra duda o inquietud acerca de este tema, nos pueden escribir a comunicacionesaprocof@gmail.com y ahí se las estaremos respondiendo. Adicional, si quieren obtener esta presentación, igualmente nos pueden escribir al correo comunicacionesaprocof@gmail.com. Y les recuerdo que el video de este webinar será subido al canal de YouTube por si lo quieren repetir o se lo quieren compartir a alguien más. Claro que sí. A todos muchísimas gracias y pues cualquier cosa me pueden contactar sin ningún problema. Saludos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos.